En el año 2022 salió al público ChatGPT y parecía ser algo revolucionario. Un modelo de lenguaje entrenado para generar texto y razonar a partir de lo que tú le des. Millones de usuarios lo probaron y se quedaron fascinados por su capacidad de alcance e información que proporcionaba. Poco a poco esta IA se iba actualizando y cada vez más gente la usaba para todo. Desde redacciones rápidas, generar códigos en Python, post para redes sociales y hasta crear excusas para faltar al trabajo. Llega un punto en donde la gente ya no usa internet para buscar algo, sino que se lo pregunta a ChatGPT y confían plenamente en él por su lenguaje tan natural. E incluso puedes hablar por voz con él o ella y te da la sensación de que estás hablando con alguien de verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estoy aquí para ayudarte con lo que necesites. Dime en qué puedo echarte una mano. Nada, solo preguntarte cómo estás. Pues estoy muy bien, gracias por preguntar. Encantada de charlar contigo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va todo? Esto a mí personalmente me asusta un poco, porque sé que no es real. Sé que estoy hablando con una IA, pero al hacer esas pequeñas pausas y respiraciones, me da la sensación de que sí hay alguien detrás de la pantalla, de que no estoy hablando con un robot, sino con una persona. Es curioso, ¿no? Cómo hace años soñábamos e imaginábamos a máquinas que parecieran humanas, que pudieran mantener una conversación fluida e incluso engañarte para que no sepas si estás hablando con una IA o una persona de verdad. La primera vez donde apareció la palabra robot fue en 1920, en una obra de teatro donde hablaban de máquinas que parecen humanos e incluso se rebelan. Neuromante de 1984 introdujo el tema de las IAs superpoderosas conectadas a redes, en una época donde ni siquiera existía el Internet tal y como lo conocemos. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? De 1968. Era una novela de ciencia ficción de androides casi indistinguibles de los humanos, y el test para detectarlos era medir su empatía. Pero a día de hoy, una IA puede simular esos sentimientos. Y si le hiciéramos el test de Turing, podríamos ser engañados fácilmente. En la película Yo Robot de 2004 hablan perfectamente de esto. Sony, un robot único que tiene capacidad de elección y muestra indicios de emociones, actúa con libre albedrío y cuestiona e incluso supera las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov. Van a matarme, ¿verdad? Te retirarán del servicio. Quien antes de que existiera la IA real, planteó dilemas de robots que obedecen leyes, decisiones morales y conflictos humanos-máquinas. En esos años no existía la IA como tal, ni siquiera ordenadores personales potentes. Los ordenadores eran enormes, lentos y solo estaban en laboratorios militares o universitarios. Y aquí Asimov se hizo una pregunta. Si podemos crear máquinas que hagan cálculos, ¿por qué no máquinas que tomen decisiones? Y aunque esto fue hace más de 50 años, Alan Turing fue la primera persona en poner en duda el poder que tendrían las máquinas. En 1950 escribió el ensayo Maquinaria, Informática e Inteligencia. En él propuso el juego de la imitación, que básicamente hoy llamamos el test de Turing. Un juez conversa con un humano y una máquina, y debe adivinar cuál es cuál. La máquina pasaría este test si el juez no podía distinguirla de un humano. Hace años, las IAs que habían no lograrían pasar este test ni de lejos.
Elisa solo repetía patrones y preguntas. No entendía contexto ni mantenía coherencia real en conversaciones largas. Parry no podía sostener un diálogo profundo o improvisar fuera de su personalidad simulada. Dr. Abuse, inspirado en Elisa, pero con personalidad abusiva en vez de empática, hecho más como sátira que como avance serio. Y no pasaría el test tampoco. Era evidente que no era humano. Se notaba aún más robótico que Elisa. Alice podía mantener conversaciones simples, pero no podría pasar el test en pruebas rigurosas, aunque podría engañar a personas en interacciones muy cortas o triviales. Cleverbot fue un boom también, lanzado en 1997 por Rollo Carpenter. Era un chatbot basado en aprendizaje de conversaciones humanas previas. Respondía de manera impredecible, porque aprendía lo que la gente le decía en conversaciones anteriores. Y para la época, parecía increíblemente humano. Parcialmente, podría pasar este test, ya que algunas personas lo confundían con humanos, pero fallaba en coherencia profunda y contextos largos. ChatGPT sería una de las primeras IAs de la historia en poder superar este test. Podría engañarte por su coherencia y consistencia, al responder preguntas de forma lógica y no mostrar errores que delaten que es una máquina. Entiende la ironía, el humor, el sarcasmo y el doble sentido. Tiene una capacidad de improvisación enorme. Se puede adaptar a cambios de tema sin perder la coherencia. Y lo que más asusta, puede simular empatía, entusiasmo, preocupación o humor. Ahora imagínate un robot con la capacidad de ChatGPT, un androide autónomo que pueda simular estos sentimientos humanos y que no seas capaz de distinguirlo de una persona real. Hace años se imaginaban máquinas que podrían actuar de manera consciente y autónoma, no necesariamente con maldad, pero con consecuencias que asustarían si los humanos no las controlan o comprenden. Ray Kurzweil lo llevó al siglo XXI, cuando dijo: cuando las máquinas alcancen la inteligencia humana plena, podrían aprender y mejorar a un ritmo que dejarían obsoleta nuestra comprensión. Podrían superarnos y tomar decisiones más allá de nuestro entendimiento. Entonces, ¿tenemos que tener miedo al futuro que nos depara sobre las IAs? No. Las máquinas no son malvadas. Cualquier acción que parezca peligrosa es consecuencia de programación humana o de datos imperfectos. La idea de que se rebelen es principalmente literaria o cinematográfica. Hoy no tienen deseos ni conciencia, aunque sí pueden actuar de forma inesperada si las diseñamos mal. Modelos como ChatGPT pueden engañar a humanos en conversaciones informales, pero aún falta mucho para crear algo totalmente indistinguible de una persona sobre una máquina.